Bueno, buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema nuevamente relacionado con la mecánica cuántica. Voy a hacer solamente un pequeño resumen, como una línea, una especie como de timeline de todo lo que hemos visto a grandes rasgos. Todo parte con la antigüedad, ¿cierto? ¿Cierto? Y el entendimiento de lo que es la luz y la materia y de qué estamos hechos, básicamente, con esas preguntas muy a la griego, ¿m? Al periodo helénico. Y de hecho, en esa época, los grandes pensadores dieron soluciones o dieron respuesta a ello, distintos approaches, ¿cierto? Desde cosas muy platónicas, aristotélicas, incluso socráticas y presocráticas, como el caso de Leucipo, Demócrito, ¿cierto? Que tuvieron approach en el contexto de lo que es el átomo, ¿cierto? De esta cosa indivisible. Respecto a la luz tenemos las perspectivas de Pitágoras, ¿cierto? Y bueno, de todo el mundo de Anaxágoras, bueno, en fin. El punto es que este punto de tratar de entender de qué estamos hechos y cómo se compone la naturaleza, cómo está compuesta, es una pregunta que sigue en boga, digamos. O sea, en la actualidad la ciencia trabaja bajo esa premisa, tratando de entender un poco más allá, ir construyendo el conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, en este curso, lo que hemos querido tratar de hacer es partir desde el fenómeno de las ondas electromagnéticas, ¿ya? Que es un tema que uno ve sucintamente en curso de 130, también de 120, y ondas en general, ¿cierto? Y se estudia en un contexto de lo que es la luz, ¿ya? O al menos después deriva al contexto de lo que es la luz, ¿ya? Que la luz también se comporta como onda. Y luego fue evolucionando el conocimiento, ¿cierto? Y se volvió de nuevo atrás a la perspectiva de Newton, que también la luz puede comportarse como partícula. Viene Einstein, ¿cierto? Con su efecto fotoeléctrico, en fin. Y ahí uno estudia, aparece un nuevo paradigma, una nueva forma de entender algunos fenómenos de la naturaleza que se conoce después con el nombre de mecánica cuántica, que es lo que estamos viendo ahora, que dice relación con aquellos fenómenos que no son ni clásicos, ¿cierto? Que no son ni clásicos ni puramente relativistas, ¿ya? Sino que es una cosa ahí que está entre medio. Yo prefiero no hablar de fenómenos microscópicos o pequeños. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica, en estricto rigor, o sea, hay muchos fenómenos mecánico-cuánticos que uno los puede ver de forma macroscópica, ¿sí? Como resultado, ¿ya? Como resultado, de forma macroscópica, aun cuando en estricto rigor se den en el ámbito de lo pequeño, ¿ya? Entonces, yo prefiero reservarme esa caracterización de que es algo pequeño porque al final del día lo que uno ve de afuera, digamos, por lo general son fenómenos macroscópicos, ¿ya? O sea, el transistor, si bien es un concepto que en su funcionamiento es cuántico, uno ve fenómenos clásicos, o sea, uno ve, ¿cierto? Cuando uno ocupa un transistor o uno de estos 555 y cuestiones así en electrónica, ¿cierto? Uno ve el efecto, digamos, más bien clásico, un electrónico o una persona que hace circuito, si bien entiende que es un transistor, en realidad no necesita en estricto rigor saber, digamos, resolver la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? O la ecuación de Dirac para poder usar el transistor, ¿ya? Conoce las reglas de cómo funciona el transistor. Entonces, está bien, hay que entenderlo en ese contexto de que son fenómenos que suceden por lo general en el mundo muy pequeño, pero su manifestación, estamos, digamos, embebida en esas manifestaciones. En fin. Bueno, entonces el día de hoy, como les decía, pasamos por toda esta cosa de la mecánica cuántica y el fenómeno de cuantización se empezó a consolidar, se empezaron a estudiar más fenómenos en los cuales aparecía la cuantización y entonces, como ustedes ya vieron en las clases anteriores, aparece el señor Schrödinger y el señor Schrödinger dice, ok, pero tiene que haber un framework, ¿cierto? Algo esta cosa que sustente como más de primeros principios los fenómenos cuánticos. Entonces propuso su ecuación de Schrödinger, que es la ecuación de onda para la materia, pero a nivel cuántico. Y
y entonces aparece el concepto de función de onda y este concepto de la probabilidad, ¿cierto? Un poco lo que se conoce como el entendimiento a la Copenhagen, ¿ya? Como esta prescripción o no sé cuál es el nombre particularmente, como corriente, llamémoslo así, ¿ya? En la cual se entiende que la función de onda es un objeto puramente matemático, no es un observable la función de onda, ¿ya? Por eso que puede ser compleja, y que a través de la función de onda y por lo tanto el módulo cuadrado de esa función de onda puede ser entendida como una distribución de probabilidades, y entonces ahora yo hablo de la probabilidad de encontrar una partícula o, en algún punto del espacio, ¿cierto? O con algún momentum, y que esa medición satisface una desigualdad, que es la desigualdad, ¿cierto? O el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Mm? Entonces, se empieza a tener una visión de la naturaleza distinta, más bien estocástica o probabilística, más que determinista, como se venía entendiendo hasta Einstein, llamémoslo así, donde todo efecto tiene una causa y uno puede seguir la línea, ¿cierto? Aquí es como, un poco como decía Einstein, él no creía que el viejo, refiriéndose a Dios, jugaba a los dados, pero parece que la forma de entender la naturaleza jugando dados es súper consistente. ¿Ya? Independiente de que nos guste o no nos guste, al menos desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de la prescripción, llamémoslo así, pareciera que esta formulación matemática o probabilística, mejor dicho, de la naturaleza cuántica es muy consistente. Es tan consistente que hasta la fecha todavía se usa y no ha llegado a ninguna otra forma de entender estos fenómenos que no sea de esta forma, que no sea de esta manera. En algún momento, les cuento como a nivel histórico, se esbozaron otras formas de desarrollar la mecánica cuántica, más de una, más de dos en realidad. Una de ellas se conocen como la teoría de variables ocultas, yo lo incito a que ustedes busquen, es muy interesante. De hecho, en estricto rigor, se desechó por popularidad, no se desechó por inconsistencia. Así que eso lo vamos a tocar al final. Bueno, entonces hoy día vamos a ver el átomo de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno, si bien Bohr hizo un tremendo avance al formular, ¿cierto? Al decir que el momento angular estaba cuantizado, ¿cierto? Y que entonces uno podía encontrar los niveles de energía, podía explicar los saltos entre el estado N menos el estado N y el M, en fin, reproducir la fórmula de Rydberg. Todo eso muy consistente también con lo que nos dijo Einstein respecto al efecto fotoeléctrico y a esta cantidad de energía que llevaban estos paquetes de onda. Todo eso se empezaba como un poquito a cerrar, ¿cierto? A volverse en una sola cosa. Sin embargo, el señor Schrödinger, y particularmente, digamos, con su ecuación de Schrödinger, viene a un poco mover el piso en el contexto del entender el átomo, ¿ya? Porque en el átomo de Bohr nosotros tenemos radios muy fijos. Uno dice, el electrón está o en el radio fundamental, o en el siguiente, o en fin, ¿ya? Pero con la ecuación de Schrödinger y con este entendimiento de que la función de onda es una distribución de probabilidad, o sea, es parte de la función de probabilidad, entonces es factible entender que en estricto rigor uno puede encontrar el electrón en cualquier radio, un poco a lo que uno entendía como la mecánica clásica. Sin embargo, con una cierta probabilidad. Existen radios más probables que otros. Y ahí en ese contexto Bohr tenía razón, o el modelo de Bohr tenía razón. Sin embargo, el modelo de Schrödinger es infinitamente más preciso que el de Bohr, y aquí lo que ustedes ven aquí en la figurita, que ahora voy a pasar a entender un poco más el tema, son las distribuciones de probabilidad de encontrar un electrón para diferentes estados cuánticos. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, dicho todo lo anterior, para que esto no parezca así como de la nada, recordemos que lo que nos dice Schrödinger es que hay una ecuación que regula la naturaleza cuántica o regula la función de onda, que se llama la ecuación de Schrödinger, donde yo tengo que tener claro cuál es el potencial que actúa sobre este sistema, y es ese el que nos va, en cierta forma, y las condiciones de borde, nos va a decir cómo se tiene que comportar el sistema. Eso es a grandes rasgos. Entonces, la pregunta es,
Esto es en resumen, no voy a entrar en el detalle técnico, es muy interesante, pero no los quiero marear con matemática más allá de lo útil para ustedes, porque me interesa mucho más que ustedes se lleven el concepto y que puedan ocupar estas cosas, ¿ya? Más que calcular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, es entender que el átomo de hidrógeno es un concepto tridimensional. El átomo no es una cosa que vive en un plano, ¿ya? Es un objeto que vive en 3 dimensiones. Por lo tanto, en estricto rigor, yo debiese tener pensado, independiente de cuál es el potencial, debiese pensar que ya tengo que resolver mi ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones para poder entender un átomo de hidrógeno, porque el átomo vive en 3 dimensiones. ¿Ya? Luego uno dice, bueno, ¿y cuáles son las coordenadas más apropiadas? Porque existen muchos sets de 3 coordenadas que me pueden parametrizar el movimiento en el espacio. Coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, esferoidales oblongas, biesféricas, y así sucesivamente uno tiene elípticas parabólicas, elípticas hiperbólicas, en fin, eh, muchas sets de coordenadas que me dicen cómo se mueve un objeto en 3 dimensiones. Entonces, el primer approach es, bueno, esta cuestión será una esfera, ¿cierto? Entonces, bueno, usemos coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, uno dice, bueno, el átomo da la impresión de que puede ser algo esférico. No tiene por qué tener una preferencia respecto a un eje en particular. Así que uno dice, bueno, coordenadas esféricas. Así que lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas. Para resolver una ecuación coordenada esférica o una, ¿ya? Recuerden que una ecuación diferencial parcial, porque ya no es unidimensional como en el caso que vimos de los escalones, sino que es tridimensional, así que ya no podemos escaparnos de las derivadas curvas. Entonces ya no es resolver una ecuación diferencial ordinaria, es resolver una ecuación diferencial parcial, esas son palabras mayores. Ya no crean que la cuestión es igual, no, para nada. Bueno, el primer, hay varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, pero el más común, el más comúnmente usado, es uno que se conoce como el método de la separación de variables. ¿En qué sentido se llama separación de variables? Que la función completita, que es tridimensional, uno la puede separar en las distintas coordenadas que uno elige. Y las puedes separar de forma multiplicativa, como se ve acá aquí en la slice, pero también de forma aditiva. Es decir, también uno podría, como primer approach, decir que la función total es una función que depende del radio, más una función que depende del ángulo teta, más una función que depende del ángulo phi. ¿Ya? No es que no es que en ambos casos voy a obtener la solución, no. Esto es un ansatz, es una, ¿cómo decirlo? Es una suposición. Uno supone que el sistema pudiese ser separable bajo esa premisa. Bueno, yo aquí traigo todo esto viene cocinado, ¿ya? Ustedes saben que las clases siempre vienen cocinadas, lamentablemente. Lamentablemente digo porque uno podría extenderse y empezar a pensar más por qué tiene que ser así, ¿ya? Pero no tenemos el tiempo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que esta función de onda, que depende del radio, del ángulo teta, que el ángulo teta es la colatitud, es decir, es el ángulo medido respecto al eje z. ¿Ya? Es la desviación respecto al eje z. Si este es el eje z, el ángulo teta es lo que yo mido respecto a ese eje. Y luego tengo un tercer ángulo, que es el ángulo que me dice, que sería, bueno, en la Tierra sería como los paralelos. ¿Ya? Me dicen qué paralelo estoy dentro de la esfera. Con esas tres cosas yo puedo saber exactamente en qué punto del espacio estoy. ¿Ya? Hay otras coordenadas como las cilíndricas, las cartesianas hablan de X y Z, en fin, pero aquí vamos a usar esférica. Ok. ¿Qué es lo que uno hace? Mete esta cuestión dentro de la función, dentro de la ecuación, y le echa para adelante, por decirlo de una forma. ¿Por qué razón uno elegirá estos tipos de solución? Primero, no solamente porque uno piensa que el átomo es esférico, sino que también porque el potencial que afecta, o mejor dicho, que gobierna el átomo, uno dirá, bueno, ¿qué potencial, qué física hay detrás? Porque ahí está la física. ¿Qué física hay detrás? Bueno, uno dirá, bueno, si tengo un núcleo positivo, como nos dijo el señor Rutherford, y tengo una nube o algo, un electrón que anda dando vuelta, estas cuestiones se deberán atraer eléctricamente, digamos, a través de fuerzas de Coulomb.
Así que el potencial que yo pongo ahí es el potencial, el mismo potencial que usó Bohr, ¿cierto? Que es el potencial coulombiano. Y el potencial coulombiano depende única y exclusivamente de la distancia. Pero además el electrón tiene la libertad de estar en algún punto del espacio, por lo tanto aparecen estas otras dos coordenadas, teta y phi. Ese es un poco el espíritu que hay detrás. Les recuerdo un poquito en esta convención cómo se escriben las coordenadas esféricas en términos de las cartesianas, que uno vive en el mundo cartesiano, ¿cierto? Y luego uno lo que tiene que hacer es meter esta cuestión, este phi, dentro de esta ecuación, de esta ecuación de Schrödinger. Aquí estoy dejando genérico el potencial, solamente diciendo que depende de R. Y cuando uno hace esto, bueno, el operador laplaciano escrito en coordenadas esféricas es bastante más complejo. Ustedes pueden ir a un libro de qué se trata, uno partido por R, seno teta, en D, teta, no, fíjense, es bien complicado, ¿ya? El único que se mantiene, digamos, más parecido, digamos, en el R, ¿ya? Pero el teta y el phi se vuelven bastante más complejos. En fin, la cosa es que uno aplica el operador laplaciano sobre la función phi, o sea, la función, claro, la función phi, y entonces uno se da cuenta que cuando introduce estas funciones dentro, porque ustedes dirán, ¿y por qué hago esto? Bueno, porque como cada una de estas cuestiones, cada una de estas funciones son linealmente independientes, técnicamente hablando, entonces yo ahora puedo resolver la ecuación de Schrödinger por separado. Es decir, todo lo radial va a cumplir una igualdad, todo lo esférico, o sea, todo lo relacionado con teta o con phi, va a cumplir otra ecuación, y todo relacionado con teta, otra ecuación. Ese es el espíritu de la separación de variables, para que lo tengan en mente. Insisto, no es el objetivo del curso que ustedes aprendan a resolver esto. Por eso yo les pongo aquí el resultado. ¿Ya? Lo mismo hago fíjense, con teta, y lo mismo hago con la variable phi. Fíjese que cuando hago este ejercicio de reemplazar acá, voy a poder separar, es cierto, el agua del cielo y la tierra. ¿Ya? Radial en teta y en phi. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque uno puede resolver por separado cada una de estas ecuaciones y luego reconstruir la, la- la función de onda maestra del átomo completo. También uno puede mezclar cosas aquí, digamos, no voy a entrar en ese detalle, ¿ya? Pero uno puede mezclar los ángulos, o sea, la parte angular de la parte radial. Puede meter estas últimas dos ecuaciones en una sola cosa, en un solo aparato, pero no voy a entrar en ese tecnicismo, ¿ya? Bueno, y este es el átomo más simple, ¿eh? Un protón y un electrón, ¿ya? Cuando ustedes ya se ponen más creativos y tienen dos protones, la ecuación de Schrödinger se vuelve, pero brutalmente compleja. ¿Ya? Sí, hasta donde yo entiendo se han resuelto hasta solamente poquitos protones, ¿cierto? Y poquitos electrones, y de ahí para arriba se hace numérico. ¿Ya? Los que trabajan en física química, por ejemplo, los físicos químicos, o los químicos físicos, como quieran llamarlo, son personas que se dedican precisamente a entender la naturaleza química, bueno, la naturaleza física de la química, resolviendo la ecuación de Schrödinger para átomos muy, digamos, con núcleos muy pesados. ¿Ya? Y eso obviamente no se puede resolver de forma analítica, se puede resolver solamente de forma numérica. Bueno, ahora aquí como estamos aprendiendo, estamos estudiando las bases de esto. Entonces, qué les traigo aquí en el catálogo? ¿Qué les quiero contar? Que cuando uno trata de resolver esta ecuación, ¿ya? Para un potencial tipo Coulomb, uno obtiene un tipo de solución que depende de un número n, que se llama el número cuántico principal, pero también aparece un número L, ¿ya? Un número L. De hecho, de hecho, eh, ustedes dirán, pero ¿cómo aparecen estas cosas, profe? Bueno, tiene que ver con la periodicidad, no voy a entrar en ese detalle, ¿ya? Lo importante, que yo quiero que ustedes, digamos, se conecten, es que al final del día, si bien uno tiene
coordenadas, que son coordenadas continuas en el espacio, r, teta y phi, al final del día, lo que pasa a nivel cuántico es que esos grados de libertad se traducen en números cuánticos, ¿cierto? En números cuánticos asociados a esos grados de libertad. ¿Ya? Tenemos 3 grados de libertad, r, teta, phi, a nivel coordenadas, que se traducen en 3 números cuánticos o 3 cantidades que indexan algo dentro de este aparato llamado átomo, que son el n, el l y el m. Y le ponemos m sub l. Después vamos a ver por qué le ponemos un índice sub l, porque en realidad está muy ligado con el l. ¿Ya? Y esos números cuánticos, m, n, l y m, ¿ya? Son las cantidades que son discretas, es decir, son 0, 1, 2, 3, no hay números entre medio. ¿Ya? Es decir, esta ecuación de Schrödinger es solamente soluble cuando estos numeritos L, M y N son ciertos números. ¿Ya? Y de hecho, existen reglas para qué L's son admisibles. O sea, no basta con que diga yo no 0, 1, 2, hasta lo que sea. No, no es así. ¿Ya? Hay un número cuántico que se llama el número cuántico principal, que es el n, que gracias a ese número n yo puedo saber cuáles son los L's factibles. Y luego, debido a esos L's factibles, sé cuáles son esos M's admisibles también. No es que sea cualquier combinación, no es que pueda ser cualquier N, cualquier L y cualquier M, no. Para un N existe un set de L's factibles y luego para cada uno de esos L's factibles existe un set de M's factibles. ¿Ya? No es que esta cuestión sea cualquier cosa, o si no, no es soluble la ecuación. ¿Ya? De hecho, es tan así, que las soluciones, las funciones de onda, llamémoslo así, en las distintas coordenadas, la función r, teta y phi, que al final las 3 multiplicadas me da la función maestra, cada una de ellas es una función funciones bien particulares que uno puede estudiar en matemática, quizá aquí esto los matemáticos les puedan resultar más atractivo, es lo que se conocen como funciones especiales. ¿Ya? Se conocen como funciones especiales en matemática, o al menos en física, física matemática. Y las funciones especiales que aparecen aquí no son cualquier cosa. Primero, ese LNL se conocen como los polinomios de Laguerre. Ustedes vayan ahí y busquen qué son los polinomios de Laguerre. Los polinomios de Laguerre son unos tipos de funciones, ¿ya? que se construyen en base a estos índices n y l y tienen cierta estructura matemática, combinaciones de seno, o sea, de r y cuestiones así, ¿ya? Luego, para el caso teta, es decir, para el caso de la variable que mide de la desviación entre el polo norte, llamémoslo así, del átomo y algún ángulo cualquiera, lo que entenderíamos nosotros como la latitud, en realidad se llama colatitud en este caso, porque la latitud se mide con respecto al ecuador, la colatitud se mide con respecto al norte, son parecidas, pero bueno, en fin. Eh, ok. Entonces, el ángulo, entonces, perdón, aparecen entonces lo que se conocen como los polinomios asociados de Legendre, ¿ya? Los polinomios de Legendre, que también dependen de 2 índices, ¿ya? Dependen del índice n y m, ¿ya? Y aquí hay otra cosa, ¿ya? Y que en conjunto estas cuestiones, esto junto a lo de abajo se conocen como los armónicos esféricos, ¿ya? Son nombres que a ustedes quizás no les dice nada, ya no les dice nada. Ya tenéis que tomar un curso, si a algunos les gusta esta cuestión, tomen el curso de física, método de la física matemática. Próximo semestre acá en San Joaquín lo dicta el colega Pedro Orellana. Muy interesante porque uno estudia todas estas funciones que aparecen en física
y que son importantes saber qué son, digamos, cómo lucen, de qué dependen, ¿cierto? Cómo se comportan, en fin. La gracia de esos polinomios es que cumplen álgebras, cumplen relaciones de ortogonalidad, de completitud, de cierre, un montón de cuestiones que les gustan a los matemáticos, ¿ya? Y que son bonitas y por lo tanto por eso son soluciones exactas a la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, pero lo concreto, para efectos de lo que ustedes quieren entender, es, ok, ya, es un corcho que lo puedo meter ahí a mi software, ¿cierto? Y yo puedo calcular cosas, ¿ya? Lo importante, como insisto, es que estos 3 grados de libertad que tengo en el espacio tridimensional se traducen en el átomo de hidrógeno, producto del potencial colombiano, se traducen en 3 números cuánticos que en cierta forma, me discretizan las cantidades que yo puedo calcular dentro del átomo, energía, más o menos, todas las cuestiones se discretizan y llevan ese apellido o esos 3 apellidos. Aquí tiene apellido de tres personas, no de dos, ¿ya? Un estado cuántico. Y de hecho, hay más apellidos. Vamos a ver en la próxima clase que existe un cuarto apellido que se llama el spin. Y un quinto apellido que tiene que ver con la proyección del spin. O sea, perfectamente, y así hay otros más, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo que se conocen como los números cuánticos. Vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿de qué nos sirve calcular la probabilidad? ¿De qué nos sirve calcular la función de onda? Ustedes ya saben, para cualquier objeto, por muy difícil que sea, eso lo sabe el físico químico. El físico químico sabe que si él es capaz de resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de uranio, ¿ya? Numéricamente hablando, él puede encontrar la función de onda del uranio, del átomo de uranio. Y por lo tanto, él puede calcular con mucha precisión la probabilidad, ¿cierto? Y la probabilidad, o sea, encontrar los distintos estados del uranio y también calcular con precisión las probabilidades de transición entre el estado n igual 23 y el estado n igual 22 en el uranio. Y por lo tanto puede predecir cómo puede decaer el uranio. Por ejemplo, o el plutonio, que son cuestiones que vamos a ver cuando veamos física nuclear. Es muy importante para efectos de lo que es la bomba y todas esas cuestiones, ¿ya? Cuando veamos la parte del átomo, las clases de la próxima semana. La segunda clase de la siguiente. Bueno, entonces, encontramos la función de onda en términos de polinomios de Laguerre, de polinomios de Legendre, armónico esférico, en fin. ¿De qué me sirve? Bueno, si tengo la función de onda, puedo construir el módulo cuadrado de la función de onda. Es decir, tengo la función distribución. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, yo puedo entonces ahora calcular cuál es la probabilidad de encontrar un electrón a una cierta distancia del núcleo. Esa es la idea. Pero ahora nuestra función de onda va a tener 3 números cuánticos. No va a tener solamente un n que teníamos antiguamente, ¿se acuerdan? Que era un solo índice y la energía dependía solo del n, por ejemplo. Aquí vamos a tener una función de onda que depende de 3 índices. El número n, que es el número cuántico principal, el número L, que se llama el número cuántico orbital, ¿ya? Y el número cuántico m, que se llama el número cuántico magnético. Por lo general, ese m lleva un apellido sub L, ¿ya? Lleva un apellido sub L. Entonces, ¿cómo se agrupan estos números cuánticos a nivel de funciones de ondas parciales, llamémoslo así, en términos de estas funciones radiales, teta y phi, se aparecen así? La parte radial, fíjense que solo la parte radial depende de n, pero también depende de L, ¿ya? La parte teta no depende de n, pero sí depende de L y de un segundo número que se llama m. Y el F y el phi, que es la otra parte angular, depende solo y única y exclusivamente de m. Es como anidado. ¿Se dan cuenta que está como anidado? Ok. Entonces, uno va y mete la cuestión en el moledor de carne. Uno debería reemplazar aquí cada una de estas funciones de onda. ¿Ya? Eso. Ahora a ustedes no les dice mucho esto. No les dice mucho, es una letra, pero claro, adentro un corcho. Y que depende de cada uno de los índices, L, N, en fin. ¿Ya? Yo los incito a que vayan al libro de Sierra Szymanski y
creo que en los apéndices, si no me equivoco, están los polinomios de Laguerre y de Legendre, están en todos lados, ¿ya? Para que vean cómo lucen estas cuestiones. Pero en lo concreto, lo que nos convoca a nosotros es que, ¿por qué es interesante conocer esto? Porque ahora yo puedo calcular, insisto, la probabilidad de encontrar un electrón en algún volumen, en principio, tridimensionalmente hablando. En ese cubito que tengo ahí tridimensional, yo puedo tratar de encontrar qué probabilidad hay de encontrar el electrón en una cierta región, ¿cierto? En el espacio. ¿Mm? Para hacer eso, ¿sí? Para encontrar ¿cómo se llama? La distribución, lo que vamos a hacer es que uno tiene que, y aquí no voy a entrar en ese detalle, ¿ya? Pero para llegar y escribir la probabilidad, o sea, esto de probabilidad, función distribución por los diferenciales, funciona solamente en cartesiano. ¿Ya? Eso está definido solamente en cartesiano. Pero cuando yo me quiero ir a otro set de coordenadas y quiero reemplazar el de x, de y, de z, que es el cubito en tridimensional, por un cubito medio doblado, como el que uno ve acá, uno tiene que hacer un mapeo, ¿ya? Y ese mapeo se hace a través de un jacobiano, por eso que ustedes le dan duro en mate con jacobiano y cuestiones, cambio de variables, porque precisamente el jacobiano es lo que me permite a mí, ¿cierto?, hacer la transformación de coordenadas. Y cuando hago eso, transformo el de x, de y, de z en algo que vivan de r, de teta, de phi, entonces eso me bota, escupe un jacobiano, ¿cierto? O una cantidad que se puede calcular a través del jacobiano, o ¿ya? Que es el determinante de la matriz jacobiana. ¿Sí? Ok, ahí está. En el caso de la esférica se cesa el jacobiano. ¿Sí? Ese es en el caso de la esférica. Entonces, la densidad o el dp, es decir, la cantidad de probabilidad, ¿cierto? En un dr de teta de phi, viene dado por la función y ese corchito. Tampoco voy a entrar en mucho detalle al respecto, pero la gracia de todo esto es que yo ahora puedo en cierta forma pensar, por ejemplo, en que si quiero calcular solo la probabilidad radial, o sea, no estoy interesado en si está, digamos, apuntando para allá, para acá o hacia atrás mío, sino que estoy pensando que quiero calcular la probabilidad solamente de encontrarlo en un cierto intervalo en el radio. No importa en qué dirección, pero solamente, digamos, no importa en qué dirección cartesiana, porque va a estar siempre en la dirección radial. ¿Ya? Pero quiero saber qué probabilidad hay de encontrar un electrón a una cierta distancia desde el origen, núcleo, llamémoslo así. Entonces, para ello lo que hago es que integro en las otras dos variables angulares. Es decir, como no me importa lo que pasa, digamos, en qué dirección, sino que me importa solamente en lo radial, integro en teta e integro en phi, como ustedes pueden ver acá. Entonces voy a tomar esto y lo voy a integrar y fíjense que ahora me voy a quedar solo con la variable r como variable independiente del problema, porque ya integré lo otro. Cuando uno habla de integrar, ojo, que la palabra, el concepto y cómo suena integrar, es exactamente lo que está pasando matemáticamente y físicamente. Cuando uno integra una función, lo que hace es que la variable de integración ahora son parte de la función. Las absorben en la función. La nueva función absorbió la dependencia de teta y de phi. Y esa nueva función, que es la integral, ¿cierto? Ya tiene esa información. Entonces, cuando yo integro en teta y en phi, como ahora la nueva función se comió, digamos, las variables, se las comió y se volvió en otra función. Eso es integrar, conceptualmente. ¿Ya? Por eso no se llama de otra forma, se llama integrar. ¿Ya? Entonces, integro en esas variables y ahora mi función ya no va a depender de esas variables, evidentemente. ¿Capiche? Ok. ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Ya? Con eso que hice anteriormente voy a poder calcular la probabilidad de encontrar mi electrón a un cierto radio. Pero para que ustedes se hagan una idea de cuáles son los distintos estados probabilísticos dentro de un átomo, en términos más generales, antes de pasar a la parte puramente radial,
Yo aquí les traigo, lamentablemente no es muy buena resolución, les traigo algunas imágenes de cómo lucen estos armónicos, o sea, cómo luce la parte angular. Solamente la parte angular para, digamos, para valores de L y M en particular. Aquí el índice superior, si no me equivoco, ya ni me acuerdo cómo se denotan estas cuestiones. Mm, sí, creo que abajo se pone el L, el número cuántico L, y arriba el número cuántico M. Esto YLM es básicamente la función teta por la función phi, todas juntas. Es decir, los polinomios de Legendre más el e a la i phi teta. ¿Por qué los traemos así? ¿Ya? Fíjense, aquí se nota que depende de teta y de phi. ¿Ya? Porque la parte radial la vamos a estudiar por separado, que es la más simple y también la más interesante en cierta forma. La parte angular es la que complica el negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que los números cuánticos n, l y m son los que rotulan los diferentes estados del átomo. ¿Ya? Existe el estado más simple, el fundamental, que vamos a ver la regla de selección en la próxima clase. Pero me fija, el estado fundamental es con L igual 0. Y si L es igual a 0, M necesariamente tiene que ser igual a 0. Vamos a ver por qué. Ya, vamos a ver por qué. Pero como el estado fundamental es el más pequeñito de todos, es decir, el estado con energía más abajo, ¿cierto? En los pozos abajo, en fondo, es en ese contexto, en el contexto angular, es el estado con mayor simetría. Es una esfera, el estado fundamental, con L igual 0 y M igual 0, que vale 1. O sea, no tiene dependencia angular. Esto no tiene dependencia, es esféricamente simétrico. Yo puedo rotar esta esfera y siempre sigo viendo la misma esfera. No así en el siguiente estado. L igual 1, con L igual 1 puede ser, vamos a ver que L igual 1 puede ser menos 1, 0 y 1. ¿Ya? El M puede ser menos 1, 0 y 1. Vamos a ver por qué. En el caso del 0, voy a tener que, M igual 0, voy a tener que la función, esta función teta por la función phi, que podemos llamar Y como concepto, va a depender solo del ángulo teta, que es el ángulo, se llama ángulo polar, si no me equivoco. Si no me equivoco. Y depende solamente de ese ángulo teta. Y resulta que en ese contexto, la parte angular me queda, fíjense, como una esfera para arriba y una esfera para abajo en el eje Z. Entonces, esto ya no es esféricamente simétrico, porque cuando yo roto esto, no es lo mismo así, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo el 8 que el infinito, por decirlo así. No, ¿cierto? Esto no es igual que esto. No se ve igual. Hay claramente un eje aquí, un eje distinto al eje de acá. Cuando yo veo esto, veo dos cosas para arriba, y cuando lo miro desde arriba, veo una sola esfera. ¿Cierto? Por lo tanto, no es simétrico a nivel, digamos, en coordenadas esféricas. Por eso que tiene una dependencia del ángulo, fíjese. Tiene una dependencia del ángulo. ¿Qué pasa en el otro caso? Ya se pone más complejo. Este estado, por ejemplo, el Y, el L igual 2 y Y igual 1, ¿ya? Fíjese que ya tiene una dependencia un poquito más complicada. Y nótese la forma, la apariencia que tiene esta función solamente en el espacio. Mire acá. Mire lo que pasa. Mire esto. Entonces, y esto es para el átomo de hidrógeno, eventualmente. ¿Qué pasa en átomos más complejos? ¿Ya? Ustedes pueden imaginarse. Entonces, además de la probabilidad radial, existe una probabilidad también desde el punto de vista angular cuando tengo el estado el átomo en estado excitado, digamos, más allá del fundamental. El fundamental es muy a labor, muy a labor, pero ya después aparecen términos, ¿cierto? Aparecen ciertas correcciones a esa simetría que uno creía que tenía el átomo, que ya no es tan así.
Ya las cosas empiezan a, a no parecerse de esa forma. ¿Ya? No parecerse de esa forma. Entonces, bueno, aquí les traigo eso es lo que les quería mostrar. Es súper complicada la parte angular. Y la parte angular, insisto, está caracterizada por el número cuántico L y el número cuántico M, que se llama número cuántico magnético. Que se llama número cuántico magnético porque los campos magnéticos lo que hacen es que privilegian ese número. Como ustedes recordarán, de electromagnetismo, cuando yo tengo algo y le pongo algo que tiene propiedades eléctricas y le aplico un campo eléctrico o un campo magnético, lo que hacen las cosas es que se empiezan a mover de cierta forma en ciertas direcciones, favorecen ciertas direcciones. Bueno, el espectro, que es lo que nos convoca. El espectro ya el señor Bohr lo encontró, ¿cierto? En fin, y uno pudo encontrar la energía y bla, bla, bla. Pero aquí nosotros ya tenemos la probabilidad para encontrar un electrón, ¿cierto? A una cierta distancia. ¿Ya? Nosotros integramos esta cuestión, ¿cierto? Y nos queda algo bastante... recuerden que este P es el módulo cuadrado de la función de onda phi por phi conjugado, que depende de los polinomios de Laguerre y todo el asunto. Entonces, es complicado, ¿ya? Es complicado. Entonces, uno lo que hace es que, para que se den cuenta de qué tan complejo puede ser, es que en el caso más sencillo del mundo, el estado más sencillo del mundo, n igual 1, L igual 0, M igual 0, que se conoce como el estado fundamental. ¿Ya? No hay un estado más fundamental que este, con energías. ¿Ya? Es el más simple del mundo. ¿Ya? N igual 1 y todo lo otro 0. Cuando yo hago ese ejercicio y voy a mis tablas de polinomio de E a la algo, voy a mis polinomios de Laguerre, voy a mis polinomios de Legendre y reemplazo L igual 0, M igual 0, en ese caso, voy a obtener algo muy sencillo. Voy a obtener solamente en el caso angular el 1 partido por raíz de 2, porque hay una normalización. Y en el caso de radial, bueno, en el caso E a la algo también voy a obtener mi normalización, ¿cierto? Y en el caso radial voy a obtener solamente esta constante. Porque recuerdan que era por E a la menos R partido por A lo que yo les propuse como solución. Bueno, los polinomios de Laguerre me botan solamente una constante. Y bueno, resulta que esa constante perfectamente puede ser escrito en términos del radio de Bohr, en lo que uno entiende como el radio de Bohr como función. ¿Ya? Entonces, este es el caso más sencillo. Ahora, si ustedes quieren a cosas más complejas, tienen que ir a n's más complejos, o sea, ya al segundo estado, n igual 2, y en n igual 2 ya va a tener más posibilidades para el L y por lo tanto más posibilidades para el M. Y por lo tanto, van a empezar a aparecer cositas acá, cosenos, senos por senos de phi y cosas así, y acá empiezan a aparecer otros corchos relacionados con la parte radial. ¿Ya? Entonces, para no entrar en ese detalle, ustedes pueden verlo, insisto, en distintos libros, tablas, básicamente, porque no es lo que nos convoca, es que partamos con el estado fundamental. ¿Qué pasa con el estado fundamental? Quiero calcular la probabilidad de encontrar un electrón cuando, a una cierta distancia R cuando estoy en el estado fundamental. Entonces, como les decía, tengo que integrar la parte angular, en fin, tengo que reemplazar aquí en esta función perdón, tengo que tomar phi por teta por R por phi conjugado, teta conjugado, R conjugado. En el caso de estas dos exponenciales, bueno, en el caso de las tres funciones son reales, fíjense. Así que las complejas son iguales. No hay números complejos, aquí no hay un i que me diga, me cambió el signo, no, es igual. Entonces, básicamente, la multiplicación de estas tres cosas al cuadrado. ¿Mm? Entonces, me queda de esa forma. Me queda el cuadrado de esa cantidad de abajo, me come el 2, el cuadrado del 2 de raíz de 2 quedan 2, el cuadrado del 2pi quedan 2pi, así que queda 4pi, ¿sí? El 2 al cuadrado queda 4, así que el 4 con el 4 eventualmente se tiene que ir, ahí están, 4 y 4 arriba, los pongo explícitamente, y el cuadrado de esta cuestión va a ser 2 veces esa cuestión, ¿cierto? E a la menos 2 veces el argumento. Así que está ahí, algo bastante sencillo.
A ustedes les podrían dar perfectamente una prueba, una función de onda más compleja, n igual 2 y le dan la cuestión. Ustedes esta cuestión deberían resolverla como pez en el agua. Ok, integrando en teta y en phi, porque fíjense que el integrando no depende, salvo el seno de teta, no depende ni de teta ni de phi. La integral en phi, ¿cierto? Va a ser 2pi, y la integral de seno de teta entre 0 y pi es pi. Perdón, es 2. Así que me queda 4pi, que es la integral del ángulo sólido que se llama. ¿Ya? La integral de la parte angular es 4pi. ¿Sí? ¿No se acuerdan de eso? Por eso que es 4pi r cuadrado. Recordarán cuando usaban Gauss en 120, cuando uno calculaba el área del cascarón esférico. 4pi r cuadrado. 4pi por r cuadrado. ¿Ya? Ok, entonces, fíjese que va a quedar 4pi por lo de adentro, ¿cierto? En dr. Aquí no estoy integrando lo de adentro, estoy dejándolo en dr nomás, ¿ya? Porque tengo dp a dr. Entonces lo que voy a hacer es calcular, eventualmente voy a calcular el dp a dr, ¿ya? Quiero cambiar ¿cierto? Voy a hacer el cambio variable, voy a tomar esta expresión y voy a hacer este pequeño cambio variable solamente para tratar de usar una imagen que tengo preparada. Hago este pequeño cambio variable, es decir, redefino R barra como R partido por A0, es decir, una cantidad adimensional, porque el R es una distancia y el A también es distancia. Así que me va a quedar, fíjense, que de P a dr, o sea, el cómo cambia la densidad de probabilidad en un dr, es igual a esta expresión de acá, es decir, es una exponencial, ¿cierto? Que decae por un R cuadrado que crece. Entonces, en algún momento, esta cosa empieza la exponencial, al principio el R cuadrado le puede ganar, pero después esta cuestión decae. La exponencial siempre termina ganando. Sabemos que la exponencial siempre termina ganando, en algún momento le va a ganar. Entonces aquí se puede ver. Entonces, si uno grafica el dp a dr, entonces uno tiene esta función que tengo acá, es esto. ¿Ya? En términos de la función, en términos de la variable r barra, que no es otra cosa que r partido por a. Ya, una cantidad dimensional. Fíjese lo notable. Lo notable es que el pico se forma de esta función justo cuando r barra es igual a 1. Ahí, cuando r barra es igual a 1, justo se forma el pico. Pero fíjese que eso significa, de acuerdo a la definición de r barra, que cuando r, es decir, el radio, porque el r es el radio de verdad, cuando el radio vale a 0, entonces la densidad de probabilidad me dice que adquiere su máximo. ¿Y qué es lo que era a 0? ¿Qué es lo que era el acero? ¿Qué es el acero? Bueno, le respondo, ya que están tan atentos ahí, ¿cierto? El acero es el radio de Bohr, chiquillos. Entonces, Bohr lo que veía, o en su teoría, él estaba solamente preocupado de esta distancia, pero lo que nos dice Schrödinger es que en torno a esa distancia también es probable encontrar el electrón. También es probable encontrar el electrón. Y si uno dice, si yo integro esto, ¿no es cierto?, intervalo, ¿cuál será el promedio? Que la integral es un promedio. ¿Estará justo ahí o estará corrido para acá? Piensen que es el promedio del área. Entonces, pero mira, si bien aquí está la parte con mayor área, esta cuestión de acá está infinita, entonces en cierta forma es muy probable que esté corrido hacia acá. Es decir, que el valor de expectación, ¿ya? El valor de expectación no es lo mismo que el valor más probable. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Entonces, el radio de Bohr es el valor más probable. Es el más probable, porque tiene su densidad mayor. Sin embargo, si yo tomo esto y calculo el valor de expectación, ¿sí? Es decir, la medida, medir, esto es medir.
Esto que está aquí es medir. ¿Ya? Tengo que integrar esta función de P entre 0 e infinito. Es decir, voy a tratar de decir, voy a encontrar el valor medio del R. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Dónde está el R así estadísticamente hablando? Entonces, tomo e integro esta densidad de probabilidad, multiplico por R, porque es R la cantidad que quiero medir, recuerden. Si quisiera medir el R cuadrado, tengo que poner un R cuadrado acá, pero quiero medir el R. Integro todo este corcho, los invito a que lo hagan, ¿ya? Recuerden que esa es la densidad de probabilidad que estamos usando, ¿sí? Entonces, cuando uno calcula el valor de expectación, yo los invito a que hagan ese integral chiquillo, es algo que ustedes deberían saber hacer. La evalúo entre 0 e infinito, voy a calcular el R tongo, eso sobrevive, ahí le doy algunos tips. Lo que obtengo es que el valor de expectación de R es 3 veces a 0 medios. 3 medios es mayor que 1. O sea, el valor de expectación no está en el 1, sino que está corrido hacia la derecha, es un poquito más grande en valor, en cantidad. ¿Sí? Está un poquito más lejos del núcleo, el valor de expectación. ¿Se dan cuenta, no? Sí, profe. Entonces, uno se preguntará, digamos, en retrospectiva, a la ¿Bohr tenía razón o no tenía razón? ¿O estaba bien o no estaba bien? Piensen que yo lo veo así. Bohr, Bohr miró el átomo como nosotros miramos la luz. ¿En qué sentido? Que nosotros vemos la luz del color en el que su intensidad es mayor. No quiere decir que no haya luz de otro color, ¿cierto? ¿Se acuerdan del espectro del cuerpo negro? Uno ve ahí, la estrella la ve azul porque está corrido hacia el azul, la estrella la ve roja porque el pico está en el rojo, ¿sí? Pero no quiere decir que la estrella no esté emitiendo en otros colores. Estoy haciendo una analogía, chiquillo, no estoy diciendo que eso tenga en relación, ya, pero estoy diciendo que Bohr, el estudio del átomo a la Bohr, en cierta forma, es como el estudio del cuerpo negro, pero hecho por Wien. Es decir, en términos de los máximos, no en términos del espectro. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, esta teoría definitivamente es mucho más robusta. Es mucho más robusta, ¿ya? Entonces, en efecto, el valor de expectación está corrido. Es mayor que el átomo de Bohr, del radio de Bohr. ¿Mm? Ok. Entonces, ¿cómo entendemos el átomo? Pensemos en el estado fundamental. Vamos a ver esta notación de 1s, 2p y todo ese cuento, ¿ya? Lo vamos a la próxima clase. Entonces, si ahí tengo el núcleo, entonces, ¿cómo entiendo el encontrar un electrón? Entonces, el electrón ahora tiene una probabilidad de ser encontrado desde la perspectiva radial, ¿sí? Donde uno va a ver que hay muchos más puntos, donde hay muchos más puntos en torno al radio de Bohr, por la densidad de probabilidad, ¿sí? Y entonces, incluso uno puede calcular, y esto es notable, uno puede calcular que existe la probabilidad de encontrar un electrón dentro del núcleo, dentro del protón, o en el núcleo si queremos. ¿Ya? Entre medio ahí del protón y el neutrón, puede haber un electrón. Es probable. Así como también es probable encontrar un electrón en el infinito, de un átomo que está aquí, que lo tengo aquí en mi mano. Este átomo, la probabilidad de encontrar un electrón de ese átomo por allá no sé, en Andrómeda, eh, digamos, distinto de cero. Es un número ridículamente pequeño, pero es distinto de cero. ¿Ya? Obviamente, lo más probable es que esté por ahí cerca del radio de Bohr, que lo encuentre por ahí, rondando, si yo hago un experimento. ¿Ya? Si lo ilumino.
Si le quiero pegar porque al final la luz lo que hace es delata. La luz dice, "Oh, ahí está". Entonces cuando lo ilumino, el fotón interactúa con el electrón y entonces el electrón se revela. Se revela su posición. Si yo hago ese ejercicio, muchas veces voy a encontrar que en promedio lo encuentro a una distancia R valor de expectación. Ahí lo voy a encontrar. Si lo hago muchas veces. Es como si usted tuviera un dado cargado, ¿cierto? Usted tiene un dado cargado, ¿cierto? Ya a veces lo tiene cargado en 6, 6, 6, 6. A veces sale 5, seguro, en fin, pero la mayoría de veces sale 6. Bueno, aquí está cargado el dado. El dado está cargado para que salga un R tongo, que es 3 medios de A0. Para el caso del estado fundamental. Para el caso de estados excitados, cuando n igual 2, por ejemplo, el igual 0, n igual 2, el igual 1, en fin, se dan cuenta que las distribuciones de probabilidades ya son distintas. Entonces, cada vez empieza a poder encontrar con mayor probabilidad, fíjense que se mueve para allá en este caso, en el n igual 0, en el caso del l igual 1 se mueve un poquito hacia adentro, pero en ningún caso es más probable encontrarlo a un radio inferior al de Bohr, porque el estado fundamental está muy cargado hacia el núcleo, como probabilísticamente hablando. O sea, es el estado más estable. Si las cosas no decaen, no se destruyen, es porque precisamente el estado fundamental, ¿cierto? Es el estado de mínima energía, y por lo tanto, ¿cierto? Salvo que usted lo moleste, ¿cierto? Venga ahí a joderle la vida al átomo, el átomo se va a quedar ahí nomás. En cambio, cuando usted tiene un átomo en estados mucho más excitados, el electrón está lejos del núcleo. Entonces es más fácil también que el átomo sea más inestable. ¿Ya? O sea, en realidad no es la razón de fondo de por qué hay estabilidad o no de la materia, eso tiene que ver con otros temas, pero eso también tiene que ver, digamos, o sea, el que el electrón esté más cerca del núcleo lo hace más estable también el núcleo. Lo hace más estable el átomo, perdón. Entonces, fíjese, estos triangulitos que pongo ahí vendrían a ser los valores de expectación R para estas distintas distribuciones. ¿Cómo lo las calcula? Así como lo hice yo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, agarra esa función para n igual 2, l igual 0, lo mete dentro de esta licuadora, calcula la integral y encuentra el R. Ahora usted podría hacer el ejercicio en casa de encontrar cuál es el error en la medición, el delta R. Chuta, profe, ¿cómo lo hago? Usted ya se les dije cómo se hacía. ¿Cómo se calcula el error en la medición? Como la raíz cuadrada de qué cosa? Del valor medio al cuadrado menos el valor de expectación del R cuadrado. Eso va a ser el delta R, es decir, usted va a encontrar con mayor probabilidad el electrón a una instancia R, digamos, el valor de expectación de R, ¿cierto? Más menos ese delta R. Entonces, una pregunta que uno se podría hacer, que es muy natural, es si ese delta R para la izquierda, ¿cierto? O sea, tirando hacia el núcleo, ese error, el radio de Bohr está o no dentro de ese delta R. Una pregunta muy válida. Y uno puede hacerlo. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo, chiquillos. No vengan aquí con que no, esto es complicado. Es repetir lo que yo acabo de hacer, pero en vez de poner el n igual, en vez de poner el R, ¿cierto? Cuando calculé la densidad de probabilidad, en vez de poner aquí R, pongo R cuadrado. ¿Está? Eso. Eso es lo que tienen que hacer. Háganlo. Es muy interesante hacerlo y sentirse que uno encuentra algo distinto a lo que el profe me muestra en la clase. ¿Ya? Porque insisto, y como cito a un colega que siempre me acuerdo de él de eso, no sé si él se acordará que me lo dijo, pero yo siempre me acuerdo de eso, y dice que uno aprende física viendo tele. Uno aprende física viendo tele. Uno aprende física metiendo mano. Y meter mano en este contexto es pegarse el cálculo. Po. Péguese el cálculo. Ya lo tiene ya más o menos precocinado. ¿Les parece? Ok. Con esto cierro. Vamos a retomar los números cuánticos en la próxima clase.
Pero mire, fíjese. Cálculo de energía. No voy a entrar en el detalle de cómo calcular energía. No voy a entrar en el detalle de cómo calcular energía. ¿Ya? Pero note que la energía va a depender única y exclusivamente del número cuántico principal, n. No depende del L ni depende del m. Sin embargo, existen L's y M's. Entonces usted dirá, bueno, ¿cómo es la cuestión? Entonces, un electrón que está en el estado n igual 2 y L igual 1 tiene la misma energía que el electrón que está en el estado n igual 2, pero L igual 0, es decir, cambio solamente el L. Sí, tiene la misma energía. Entonces, ¿cómo puedo saber en cuál estado está? Ah, porque ahí el L influye en otra cosa, en el momento angular. El momento angular es distinto. No solo la energía es igual para un cierto nivel de energía, para un cierto n, es igual para todos los L's que tiene ese nivel, pero cada uno de esos L's distintos me hace que ese electrón tenga un momento angular, o ese sistema electrón-protón tenga un momento angular distinto. Entonces, voy a tener, y aquí vienen las reglas que yo les decía. N puede ser 1, 2, 3, 4, y luego el L. ¿Cuánto vale el L? Bueno, el L va entre 0 y n-1. Por eso que cuando n es igual a 1, que es el estado fundamental, tengo aquí reemplazo ese n por 1 y voy a tener que el L puede ser 0 nomás. No existe dos estados para el estado fundamental, es 1. El mínimo es mínimo global. ¿Ya? Entonces, n igual 1, L igual 0. No tengo opción, no puedo decir porque hasta ahí llego. Para n igual 2, puede ser, pongo aquí un n 2, entonces me va a quedar entre 0 y 1. Entonces puede ser 0 o 1 para n igual 2. Tengo estado 0 o 1. Pero ya tengo 2 para n igual 2. Para n igual 3, tengo de L a 2. Tengo 0, 1, 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero ¿qué va a pasar? La cantidad momento angular total va a ser, o momento angular orbital, perdón, va a ser igual a esta cantidad. Va a ser una cierta cantidad de veces h barra. Vamos a verlo más en detalle en la próxima clase. Pero por otro lado, tengo un tercer número cuántico todavía, un tercer grado de libertad, que es el m. ¿Y cuál es la regla para el m? El m, o lo que me da, es la proyección de ese momento angular, que es un vector, ¿sí? Que tiene largo L, pero lo que yo tengo acá es la proyección en el eje Z. Por eso que se llama magnético, ¿ya? El LZ va a ser m veces h barra. Entonces, de acuerdo a todo esto, para cada L, fíjese, tengo un m o m's que van entre 0 y más menos 1, más menos 2, hasta más menos L. Entonces, por ejemplo, el estado fundamental, n igual 1, L no le queda otra cosa que ser 0. Si L es igual a 0 aquí, entonces el M también es igual a 0. Entonces el estado fundamental es n igual 1, L igual 0, M igual 0. Segundo estado excitado, o segundo estado. 2, n igual 2, L igual 0, 1. Pero si L es igual 0 o 1, el M, fíjense, puede ser, si pongo acá L igual 1, tengo M igual 0 o M igual más menos 1. ¿Sí? Ese es para el L igual 1. Y para el L igual 0, tengo M igual 0. Entonces tengo los estados N igual 2, L igual 0, M igual 0. Tengo N igual 2, L igual 1, M igual 0, M igual 1, M igual menos 1.
¿Cuántos estados tengo entonces? Cuatro. Tengo cuatro. Cuatro estados distintos. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Y cada uno de esos estados tienen estos valores distintos. O sea, solamente el n el que regula la energía, pero después tengo el momento angular y la proyección del momento angular. ¿Ya? Entonces, y luego vamos a ver el spin, y luego, y en fin, y hay otros números que empiezan a hilar fino respecto al estado en el que está el átomo. Eso es lo que yo le decía la clase anterior. Cuando uno quiere fabricar un computador cuántico, hay muchos efectos cuánticos que son difíciles de parametrizar en una función de onda. Imagínense que para el átomo ya es complicado. Una cavidad donde está envuelta con otros átomos, en fin, y luego perturbar esa cuestión, es jodido, pero se va a lograr. Bueno, chicas, chicos, los tengo que dejar. Estamos justo en la hora. Un abrazo a todos. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Profe, Deme un segundito.